Bien, continuando entonces con la resolución del examen de noviembre del 14, en el problema 5 encontrábamos un problema de probabilidad. Este problema de probabilidad nos hace repasar varios conceptos básicos. El problema nos plantea, en un curso se tomaron dos exámenes, un examen de matemática y otro de lengua. Aprobó matemática, a todo ese suceso de aprobó matemática lo vamos a llamar A, para trabajar después más cómodo simbólicamente. Aprobó matemática el 42% de los alumnos, aprobó lengua el 28% de los alumnos, y luego nos dice que ninguna de las dos materias, o sea que no aprobaron ninguna de las dos materias, el 43%. Fíjense que en este planteo, si no nos ayudamos con un diagrama, para los que por primera vez están haciendo sus herramientas en probabilidad, les puede sonar incoherente. ¿Pero por qué? Porque todavía no distinguen claramente la diferencia entre el I y el O en probabilidad y en definitiva en el lenguaje lógico formal. ¿Qué significa esto? Yo tengo un conjunto de alumnos, este es todo el curso. Tengo un conjunto de alumnos que aprobó matemática. Tengo otro conjunto de alumnos que aprobó lengua. Pero hay alumnos, de los cuales yo no los tengo establecidos acá en el enunciado, que aprobaron las dos materias probablemente. Pero yo no tengo ese número de alumnos. Lo que sí sé que hay un 43% de alumnos que no aprobaron ninguna de las dos materias. Entonces acá viene la clave para esta primera respuesta. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Si 0,43 es la probabilidad de que no hayan aprobado ninguna de las dos materias, o sea, 0,43 es lo que está fuera de matemática y de lengua. Quiere decir que si el 43% no aprobó ninguna de las dos materias, significa que yo tengo la probabilidad de que hayan aprobado alguna de las materias, ¿sí? Que hayan aprobado alguna de las materias, que hayan aprobado, y la probabilidad de que no hayan aprobado materias. Todo eso me tiene que dar 1. La probabilidad total es 1, o sea, puesto de alguna manera, el 100%, acá tengo el 43%, el 57% queda acá. O sea que la respuesta A, definitivamente, a través de ese diagrama, ¿sí? Fíjense que lo voy a emplear acá, a través de ese diagrama, en la pregunta que vamos a decir, que la probabilidad de que hayan aprobado alguna de las dos materias, una o dos materias sería, va a ser 1 menos 0,43. ¿Por qué? Porque en el diagrama que nosotros tenemos ahí representado, lo que ustedes deben tener presente es que matemática o lengua incluye el I, o sea, está toda esta partecita de acá. Entonces, si acá tengo 0,43, todo esto tiene que dar 1. Entonces, de esa manera, simplemente con esa cuenta, o mostrando 1 menos 0,43, estoy mostrando lo que me pide el enunciado. Que el enunciado simplemente decía, mostrar que la probabilidad de que haya aprobado matemática o lengua es 0,57. Vuelvo a lo mismo, creo que está muy claro. No aprobaron el 43%, entonces aprobaron alguna de las dos materias, el 57%, 0,57. Ahora bien, cuidado cuando trabajamos la segunda parte de la pregunta, porque nos dice mostrar que la probabilidad de que haya aprobado matemática y lengua, fíjense la diferencia entre el O y el I. La diferencia clave es entre el O y el I. El O es todo esto, matemática o lengua, incluye al I. El I es solamente esto, aprobaron matemática y lengua. Entonces, recordando la definición de probabilidad total es la probabilidad de M más la probabilidad de L, pero cuando yo hago la probabilidad de M más la probabilidad de L, estoy sumando dos veces la intersección. Por eso, en la hoja de fórmulas ustedes tienen que la probabilidad total de A unión B, o sea, la probabilidad de que ocurra todo esto, es igual a la probabilidad de A
más la probabilidad de B menos, vamos a borrar un poquitito acá el diagrama, menos la probabilidad de A intersección B. El diagrama que teníamos acá era el siguiente, ¿sí? Y acá tengo que esto es 0,43 en términos de probabilidad. Ahora bien, si yo reemplazo, ¿qué me está diciendo? La probabilidad de A unión B significa de matemática o lengua. Entonces es la probabilidad de matemática más la probabilidad de lengua menos la probabilidad de matemática y lengua. Entonces ahora me pongo a reemplazar todos los datos que tengo. Yo ya conozco, y lo hicimos en este problema, la probabilidad de que hayan aprobado una o dos materias no es ni más ni menos que la probabilidad de matemática o lengua. Eso es lo que hice en la parte A. Entonces, si acá reemplazo, esto me va a quedar 0,57 es igual. La probabilidad de matemática nos dijeron que era 0,42, 42% de la probabilidad de 0,42. Más la probabilidad de lengua, que es 28%, o sea, 0,28. Y la probabilidad de matemática y lengua, o sea, esta partecita de la intersección, no la conozco. Entonces, ese es el valor que quiero averiguar yo, la probabilidad de que hayan aprobado matemática y lengua. El I es la intersección. Cuando reordeno y despejo esto, me va a quedar que la probabilidad de matemática y lengua efectivamente es 0,13, como me decía el enunciado. Obviamente que recomiendo hacer el pasaje de término, este va a pasar acá sumando, aquel restando, y quedarán a lo que les dice ahí que les va a dar 0,13. Eso es mostrar. Cuando me dicen mostrar o calcular, la metodología es parecida. Tengo que arrancar desde los datos que tengo y llegar a lo que me piden. Eso es lo que estamos haciendo en la parte B. Obviamente que alguien lo pudo haber pensado de una manera más sencilla, como en los problemas de conteo. Podría haber dicho, bien, acá me quedó 57% para repartir, y entonces yo tengo que decir que si tengo el 42% en este y el 28% en este, cuando sumo los dos, se superponen, hacen la diferencia y les va a dar 13. Esto, para los que entienden más lo del problema de conteo, lo pueden plantear, pero la forma clara de plantearlo por probabilidad es de esta manera. Y finalmente, el problema nos plantea la última pregunta: calcular la probabilidad de A condicional B. ¿Qué quiere decir A condicional B? A condicional B significa que haya aprobado, recuerden que A significa que aprobó matemáticas, haya aprobado matemáticas sabiendo que aprobó lengua. Sabiendo que aprobó lengua. Eso significa el condicional. Entonces, ¿en qué me cambia? Que yo ahora voy a tener en cuenta, ¿sí?, la probabilidad de los que hayan aprobado matemática sabiendo que aprobó lengua. O sea que la población que voy a tener en cuenta solamente es a los de lengua. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Eso lo planteo así. La probabilidad condicional de que hayan aprobado matemáticas sabiendo que aprobaron lengua es igual a la probabilidad, se fijan en la hoja de fórmulas, de matemática, intersección lengua, dividido la probabilidad de quién, de esta nueva población, porque me dice, yo ya sé que pertenece al grupo de los que aprobó lengua. Entonces, esto es lo que tengo que hacer acá. Reemplazo, me va a quedar probabilidad de que hayan aprobado matemática y lengua, lo vimos en el paso anterior, ¿sí?, que es 0,13. Y la probabilidad de que hayan aprobado solamente lengua, nos dijeron al principio, es 0,28. Por lo tanto, al hacer esa cuenta, voy a tener la respuesta final de la probabilidad condicional que me estaban pidiendo ahí, que les va a dar 0,460.
64. ¿Sí? 0,464. Y con esto están repasando el concepto del I y del O en probabilidad, lo importante que es, el de probabilidad total y el de condicional. Espero que les sea útil, reháganlo con cuidado.